Y listo. Muy bien. Shabbat Shalom nuevamente con todos. Bienvenidos a un, como puse ayer, valiosísimo estudio de la ley. Estamos otro día de reposo más congregados, a la distancia, pero fieles al llamamiento de su santidad Dios. Hoy la porción se llama Paed Hanan. Sí, es la segunda porción del libro de Deuteronomio. Significa, fui hecho partícipe de la gracia. Está comprendida entre el capítulo 3, versículo 23, hasta el capítulo 7, versículo 11. Es necesario mencionarles, hermanos, que, pues, o bueno, es recomendable que continúen la lectura en sus casas. Aquí, pues, ya ven que a veces nos demoramos una hora y media en 5 versículos. Entonces, resulta demasiado extenso abarcarlo todo en un video. Por favor, perseveren en sus casas con el resto de la lectura para que no se pierda ningún detalle. Hoy es 1 de agosto del 2020 y es 11 de Av del 5780. Hace 2 días tuvimos el recordatorio de la destrucción de los 2 templos en Jerusalén. Pues allá el pueblo, los hermanos de Judá acostumbran a hacer un ayuno. Nosotros en la revelación del Mesías podemos decir que nuestra vida le pertenece a uno mayor que el templo, que vive para siempre, que no está hecho de piedras humanas, ni fue creado, sino que existe desde siempre y para darnos vida eterna. ¿Sí? Quisiera citarles un versículo que esta semana me ha impactado mucho. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Vamos a estar analizando un poco después qué implica esta situación. ¿Ok? Seguimos y pues para los hermanos que estuvieron en la clase anterior, voy a pedirles su ayuda. ¿Se acuerdan que vimos el significado de Devarim? ¿Qué significaba? ¿Alguien se recuerda? ¿Me ayuda, por favor? Palabras, asuntos, promesas. Muy bien. Devarim significa justamente, como dijo Susi, palabras, asuntos, juramentos. Y anotábamos que, por ejemplo, es la misma palabra que aparece acompañada de lo que nosotros conocemos como 10 mandamientos. Y aclaramos que nunca ha dicho 10 mandamientos, sino son los juramentos de Dios para nuestra vida. Son los 10 juramentos. Segunda pregunta para todos. Leemos a Moisés y a los profetas en base a qué versículo o por qué estamos reunidos hoy en día de reposo leyendo a Moisés. ¿Cuál es la necesidad? ¿Alguien se recuerda? No sé, si mal no recuerdo, en Hechos 15, bueno, también implica la parte de sencillo que no predique, cada día de reposo para justamente aprender de los principios del Señor y de las relaciones que tiene para nosotros. Genial, Susi. En efecto. Dice en el Concilio de Hechos, en el capítulo 15, que a los gentiles que recién se conviertan no se les inquiete en cuestiones más profundas, salvo las 3 primeras que son fundamentales, porque a Moisés tiene desde tiempos antiguos quien lo predica en cada ciudad, en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Entonces, en esa voluntad eh, y por supuesto voluntad de nuestro Dios, seguimos estudiando las palabras de Moisés. ¿Qué vimos en la porción anterior, aparte de este pequeño preámbulo que lo hicimos? ¿Sí? Que Moisés realizó una radiografía espiritual, diciéndolo de manera figurada, por supuesto, de lo que habían pasado en los 40 años. Es decir, estaba analizando los pormenores, las cosas que no saltaron a la vista y lo que no se ve en el texto. Y entre ella, una de las principales y en las que remarcamos es la orden implícita de las 10 palabras. ¿Cuál era la orden implícita de las 10 palabras? Vayan, entren y posean la tierra prometida. Es decir, que la Torá es el único ticket de entrada para la Jerusalén celestial. ¿Sí? Entonces, en la Jerusalén celestial, y a modo didáctico, imagínense que hay
un escáner en la puerta de corazones, donde lo único que va a habilitar el acceso es que nosotros andemos en su palabra. Cualquier cosa fuera de ello, dice que en ella no entrará ni impío ni incircunciso. Entonces, mediante la Torá, que ahora está acercada a nuestros corazones por nuestro Señor Yeshua, es que tenemos la promesa de entrar a su final descanso cuando Él se manifieste. ¿Qué más vimos? Que al momento de ejercer un juicio, primero vimos que era un juicio. Contrario a lo que nos da el significado del mundo, un juicio es, según la Biblia, es en pro de la defensa de alguien. Y eso hacían los jueces de Israel. Defendían a Israel aplicando los procedimientos de Dios, no lo destruían. Entonces, en el contexto de creyentes, quizás se utiliza mucho la palabra no me juzgues, porque no vamos con ese fin, sino con el propósito, con el interés de hacer quedar mal al hermano o a la hermana que está atravesando algún error. Pues no, el juicio es la defensa del pacto, como vimos en anteriores estudios. Y para ello tendremos que arrebatar del fuego a algunos hermanos, como dice la palabra, o confrontarlos, como bien Dios pone en nuestro corazón. Entonces, en esos versículos decíamos, o decía la traducción, que no haremos acepción de personas en el momento de hacer juicio. Decíamos que no había problema con dejar eso, pero se perdía la esencia, que en realidad decía que no conoceremos rostro. Es decir, alguien que está incurriendo en algún error, en algún mandamiento, pues, le confrontamos con la palabra, no por creernos superiores, sino porque haga el bien. Esa persona dice, no sabes quién soy yo. Ejemplo, soy el hijo del pastor, soy el hermano de la alabanza, cosas por el estilo. Nuestra respuesta es, no te conozco ni me interesa, porque el juicio se trata de eso, de que muestre la justicia de Dios. Y si nosotros empezamos a ver o a depender de quién está bien o quién está mal, como la justicia de nuestro país y la del mundo, estamos pervirtiendo la Torá. Somos practicantes del Mishpat. ¿Qué era el Mishpat? El debido proceso. Cada mandamiento tiene una manera específica de cumplirse, y eso es el Mishpat. No podemos estar cumpliendo mandamientos como nosotros nos place, como nosotros queremos. Todo quedó escrito. Hablamos también la importancia de ser hacedores y no tan solamente oidores. Pero ¿en qué sentido? Lo ampliamos un poquito más diciendo que el momento en que nosotros olvidamos quién nos sacó de Egipto, olvidamos quién nos sustentó en el desierto y empezamos a comportarnos como nosotros creemos mejor, es porque ya no estamos escuchando la voz de Dios, sino que estamos escuchando al de afuera, tal cual como pasó en el Edén, tal cual como pasó en el campamento de Israel, cuando, en el Edén, ya sabemos la historia, la mujer prestó oído a la serpiente y pues se terminó olvidando de lo que Dios le había dicho. Y en el desierto, Israel, por escuchar a los pueblos que se adherieron, empezaron a murmurar. Entonces, esa voz que nos hace desviarnos del camino puede venir desde afuera o puede venir de nuestro corazón mismo. Por eso es que no tenemos que meditar en nuestra propia prudencia, en nuestra propia sabiduría, porque nuestra naturaleza es escoger las tinieblas, es la condenación del mundo, dice la palabra. Vino la luz y prefirieron las tinieblas. Nosotros sabemos de maravilla cómo regresar a Egipto en nuestra carne. Por eso es que no tenemos que apoyarnos en nuestra propia prudencia. Y mencionábamos Colosenses, more la palabra de Cristo abundantemente en nosotros, para que ya no digamos yo creo, yo pienso, a mí me parece, sino esto está escrito, la palabra dice así. Entonces, solo en ese momento, cuando la voz de Dios resuena en nuestro interior, vamos a ser completos hacedores. ¿Ok? Punto final de la anterior porción. Entendíamos que no son mis méritos
ni mi esfuerzo, ni mi buena conducta las que me van a llevar a la Jerusalén celestial. Y Moisés, ejemplo de eso, se equivocó una vez, lo vimos en su momento, y nada más eso le bastó para ganarse un ticket de no entrar a la tierra prometida. Y pues sale la humanidad, el humanismo, como Dios no ingresó al siervo preferido, digámoslo así. ¿Por qué no? Pues bueno, no hay que tomarse a la ligera las cosas y es justamente eso. No es el currículum que tengamos, no es si somos cristianos 40 años, 50 años, si en el año 51, 41 o el que sea, se nos borra el cassette, estamos en el mismo lugar donde empezamos. ¿Ok? Entonces, eso vimos en la anterior porción, la inicial del último libro de Deuteronomio. Espero que haya quedado súper claro las cosas que mencionamos. ¿Y qué temas vamos a estar tratando hoy? Primero, vamos a estar revelando la identidad misteriosa del siervo de Dios. Segundo, vamos a analizar aspectos principales de la gracia. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su fin? Y por último, analizando un poco más de la sabiduría que proviene de lo alto. ¿Ok? Esos 3 puntos van a ser nuestro eje de estudio. Y sin decir más, empezamos. Vamos a abrir Deuteronomio, capítulo 3, versículo 23. Bienvenidos a todos los hermanos que se han añadido. Shabbat Shalom. Bien, Deuteronomio, capítulo 3, versículo 23. Dice la bendita ley, y oré al Señor en aquel tiempo diciendo. Bien, aquí hay un problema y hay que hacer una anotación importante. La palabra que aparece aquí en y oré, lamentablemente ha sido mal traducida. Es la misma palabra que aparece en número 625 y vamos a ir brevemente hacia allá para que no parezca que yo quiero acomodar las palabras y no el debido sustento. Dice en número 625, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Bien, esa palabra que han traducido como misericordia, es la misma que traducieron en Deuteronomio 3:23 como y oré. Entonces, no tiene sentido, no se puede cambiar las palabras así, por gusto, si no se tiene que respetar los significados. Lo que significa la palabra allí citada es gracia. Entonces, ¿cómo entendemos el versículo 23? Y fui hecho partícipe de la gracia en aquel tiempo diciendo. Ya vamos a entender de qué gracia habla y cómo se manifestó. Fui hecho partícipe de la gracia. En todas las traducciones va a decir y oré, pero la palabra no da para ese significado y pues lamentablemente no hay cómo forzarle, a pesar de que el contexto sugeriría que por ahí va, apunta hacia otro lado. Entonces dice en el versículo 23, y fui hecho partícipe de la gracia por Jehová en aquel tiempo diciendo, Adonai Elohim, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Bien, aquí en el versículo 24 empieza a develar algo. Si leemos todo de corrido, pareciera que está hablando a Moisés, como que Dios le está mostrando algo a Moisés en ese momento. Pero no es ese el énfasis que habla el versículo ni el sentido que quiere dar. Como se debe interpretar o como se debería leer más correctamente, es, has comenzado a mostrar 2 puntos a tu siervo, es decir, tu grandeza, es decir, tu mano poderosa. Y vamos a ver quién es el siervo. Vamos a abrir Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 9, por favor.
Entonces, repito, el versículo 24 no es que le está señalando a Moisés ni está hablando de Moisés, sino que Moisés le dice a Dios que ha empezado a dar un esbozo, ha empezado a dar una señal, una imagen de quién es el siervo, de quién es la grandeza y quién es la mano poderosa. Si estamos en Filipenses 2:5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Bien, entonces, ¿quién es el siervo? Aquí nos revela la identidad. El siervo es el Mesías. Entonces, cuando Moisés dice esto, has comenzado a mostrar a tu siervo, quiere decir, me has comenzado a mostrar a tu rol de Salvador. He comenzado a ver la salvación de Dios. Y vamos a aclarar, por ahí si queda alguna duda, en Jeremías 16:9, para ver quién es la mano poderosa. Vamos a saltarnos hasta el versículo 21. El capítulo de Jeremías se narra el contexto de cuando ya no se dirá más, vive el Señor, quiso subir a los hijos de Israel de Egipto, sino vive el Señor, quiso subir a la casa de Israel del norte y de todas las naciones. Entonces, en ese contexto dice el versículo 21, por tanto, he aquí les enseñaré, esta vez les daré conocer mi mano y mi poder, y sabrán que mi nombre es Hashem, ¿sí? Entonces, a quien está empezando a ver aquí a Moisés es a la salvación de Dios, al Mesías, ¿ok? No está hablando sobre Moisés, sino que más bien Moisés está empezando a descubrir que hay algo más. Recordemos que por eso es la radiografía espiritual, el entre líneas. ¿Qué quiere decir los versículos más allá de lo que está escrito? Entonces, eso nos habla el versículo 24. Deuteronomio 3:24. Adonai Elohim, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Sigue en el versículo 25. Pasaré yo, te ruego, y ve a aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Bien, entonces aquí Moisés está exhibiendo su gratitud en el corazón, alabando a Dios, acercándose con una oración para pedirle que le deje pasar a la tierra. Pero hay algo importante en el versículo 25. Dice que le permita pasar a la tierra buena, aquel buen monte y al Líbano. Si vamos al mapa, el Líbano se encuentra fuera de los límites de la tierra de Israel. Esta es la tierra de Israel y el Líbano es toda la parte de arriba. Dios no prometió el Líbano, Él prometió Israel, lo que está por aquí. ¿Por qué Moisés quiere ver el Líbano? ¿Cuál es la necesidad que hay allá en el norte? O quizá quiere decir algo más. Entonces, ahora mismo lo vamos a ver. Retomamos el versículo 25. Sí, dice, pasaré yo, te ruego, y veré aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Entonces vamos a analizar una situación del Líbano. El Líbano proviene de la palabra hebrea Lebanón, que tiene dos significados. Uno, efectivamente, es el textual, que se refiere a la geografía, a la tierra del norte, y el segundo es el nombre con el cual se hablaba del altar del sacrificio. ¿Por qué? Lebanón en su raíz significa blanco. Entonces, a través del altar de sacrificio, era el medio por el cual los pecados, siendo rojos como la grana,
se hacían blancos como la nieve. Entonces, por esta razón, el altar del sacrificio tomó el nombre de Lebanón. Ahora, vamos a comprobarlo de acuerdo al Evangelio. Vamos a abrir Juan, capítulo 7, versículo 37. Y alguien que nos ayude con la lectura, por favor. Amén. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Siguiente. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Bien. Cabe la pregunta y es necesario, ¿en dónde dice eso la Escritura? ¿En qué parte del Tanaj, del mal llamado Antiguo Testamento, se encuentra ese versículo que está citando nuestro maestro Yeshua? Porque si vemos las concordancias, nos dice Ezequiel 47:1, me hizo volver luego a la entrada de la casa y he aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. ¿Mencionó algo de correrán ríos de agua viva? Pues no. Zacarías 14:8. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno. Se parece, pero el Señor dice aquí, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y el texto de Zacarías dice, de Jerusalén. ¿Qué pasó? ¿Se equivocó? ¿Un cruce de cables? ¿O qué estuvo citando? Participación del público, por favor. ¿Qué pasó? Ideas. Nadie. ¿Estamos claros en lo que está sucediendo? Dice el Señor Yeshua, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero vemos a las referencias y no hay ningún versículo que diga eso textualmente. Entonces la pregunta es, ¿se equivocó o qué estaba citando? La respuesta es la siguiente. ¿Nadie se anima a dar una posibilidad? Bien, vamos a abrir el Cantar de los Cantares, capítulo 4, versículo 15. Y, por favor, alguien que nos ayude también con la lectura. Amén. Fuente de huertos, pozo de aguas vivas que recorren el Líbano. Bien. ¿Por qué digo que esta es la cita de nuestro maestro? Porque en la traducción aramea de la Biblia, ¿sí?, que existe desde la época del Segundo Templo, ellos tenían claro que el Líbano o que Lebanón era el altar del sacrificio. Y de hecho traducen en el versículo 25, permíteme ver tu tierra buena, el buen monte y tu santuario. Entonces, retomando a lo que citó nuestro maestro Yeshua, que dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y aquí en el versículo 15 dice, fuente de huertos, pozo de aguas vivas, que corren, y si hacemos la debida corrección, que corren desde el altar del sacrificio. ¿Por qué? Porque nos iba a transformar a nosotros mismos en templos para que ya no brote de nosotros agua sangrienta, que es la que salía del altar después de hacer el lavamiento, sino
agua pura que es a través de su Espíritu Santo. Y ahí sí tiene sentido. Pozo de aguas vivas que corren desde el santuario. Allá en Corintios dice Pablo, ¿no saben acaso que ustedes son templo del Espíritu? Es porque después de su muerte, después de haber creído en Él, nos constituimos en poseedores permanentes de su presencia. Y la sangre que fluía de nosotros, el líquido rojo, producto del pecado, se hizo blanco como la nieve. Entonces, eso es lo que está citando nuestro maestro Yeshua, y es la evidencia de que el Lebanón es también traducido como el altar del sacrificio. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Dudas, preguntas? Es importante que entendamos hasta ahí. Si no se entendió, por favor, háganmelo saber. Bien, me alegro que se haya entendido, o eso espero. Entonces, volvemos al versículo 25. Pasaré yo, te ruego, y veré aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el santuario. Moisés no quería ver el aspecto geográfico. Moisés estaba proyectando hacia dónde estaría ubicado el tabernáculo. El buen monte, el monte de Sión, donde se ubicó el templo en el futuro, y el santuario. Él no se muere de ganas por ver cómo es la tierra, si tiene pastos, ganado. No, él lo está viendo espiritualmente. Y dice, por favor, permíteme ver tu santuario, permíteme ver dónde va a estar ubicado, permíteme ver tu presencia. Es lo que está diciendo, ¿sí? Versículo 26. Esa es la respuesta. Del Lebanón corren ríos de agua viva. Es decir, de nosotros que somos del templo, corren ríos de agua viva, ahora que el Espíritu mora en nosotros. Bien. Versículo 25. Te ruego, ve al santuario. Así han traducido en la versión aramea, porque tienen clarísimo esto. Entonces es importante decir, nuestro Señor avaló el Targum, pues ni tampoco hay que decir que todo lo que está ahí es correcto, ni tampoco es desechable, sino que hay que analizarlo a la luz del Evangelio. ¿Ok? Eso no nos hace ni judaizantes, ni desviados de la verdad, sino que es un instrumento más de parte de Dios que se ha usado desde siempre para comprender mejor las Escrituras. ¿Ok? Entonces, repito, en el versículo 25, Moisés le está pidiendo ver el santuario, porque no tiene sentido que le pida ver el Líbano, que está fuera de los límites de Israel. Definitivamente no hace sentido. Entonces, versículo 26. Dice, pero el Señor se había enojado contra mí a causa de ustedes, por lo cual no me escuchó y me dijo el Señor, basta, no me hables más de este asunto. Y este capítulo es muy problemático porque la palabra que dice enojado vienen traduciendo en todo el texto como cruzar. Y no sé, en ese afán del traductor de mostrar que el Dios desde el Antiguo Testamento es malvado, que es sanguinario de pronto, que es maquiavélico, ponen que se enojó, como que si Dios se hubiera resentido, como que si Dios pudiera albergar deseos de maldad. Entonces, repito, la palabra que aparece ahí como enojado es aquella que se traduce como cruzar. Y por ejemplo, vamos a ver en el texto. Deme un segundo, ubico la cita. Por ejemplo, en Génesis 18:5. Les leo rápidamente para no desviarnos del tema. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después cruzaréis o pasaréis, pues por eso habéis pasado o cruzado cerca de vuestro siervo. Entonces, en ningún momento traducen esta palabra como enojado, pero al traductor se le vuelan los cables y de pronto quiere dar esa imagen de
del Dios malvado. Entonces, ya vamos a ver por qué. Dice, pero el Señor se cruzó contra mí a causa de ustedes, por lo cual escuchó y me dijo el Señor, basta, no me hables más de este asunto. Entonces la pregunta, que es muy válida, ¿cuál es la gracia de la que fue hecho partícipe Moisés, como leímos en el versículo 23, si no le dejó entrar? ¿Qué hay de gracia en eso? ¿O cómo cabe en el pensamiento ver que alguien que se esforzó 40 años, más de 40 años, pasando por diversísimas pruebas de toda índole, refinamientos, llega al momento cúspide y le dice, tú no vas a pasar, y es más, no me vuelvas a mencionar de eso? ¿Dónde está la gracia? ¿O cuál es la gracia de la que Moisés fue hecho partícipe? Para entender cuál es la gracia, debemos primero aclarar un poco qué significa. La gracia no significa que Dios va a permitir todo, que va a facilitar todo y que me va a conceder todo lo que yo quiero. Esa no es la gracia. La gracia tampoco es la anulación del juicio o la materialización de todas mis necesidades. La gracia es la atenuación del juicio, que debiendo ser consumidos instantáneamente, el Señor nos permite arrepentirnos. ¿Ok? Entonces, primero entendiendo eso, que la gracia no es el hecho de que Dios me dé todo lo que yo quiera o que todo lo que yo anhelo en mi vida sea cumplido. Partiendo desde ese punto, vamos a ver qué es la gracia a continuación. Entonces dice, el Señor se cruzó contra mí. Ojo, en el sentido de que se puso opuesto a él. Háganse cuenta que Dios se puso frente a ustedes. ¿Sí? Versículo 27. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este y mira con tus propios ojos, porque no pasarás al Jordán. Entonces, aquí es algo así como que ¿quieres? ¿En verdad lo quieres? Pues compra. Mira, eso se vería humanamente, pero tiene un sentido. Lo que le está diciendo es, tú quédate aquí, que yo voy al otro lado. Y lo que sucede del otro lado es que cuando Moisés sube al monte, ya no ve solo la tierra física, sino que empieza a ver a la tierra espiritual. ¿Cuál es la tierra espiritual? Por supuesto, la Jerusalén celestial. Entonces, entre líneas le está diciendo, cuando subas a la cumbre del monte, mírame a mí. Yo soy el santuario o el Lebanón. Yo soy la tierra. Yo soy todo. No pienses que el reino es de este mundo, como dijo Yeshua. Mi reino no es de este mundo. No te aflijas por no entrar a la tierra prometida. Mírame a mí, que yo soy el objetivo final. En mí se van a congregar todas las naciones. En mí van a reposar todos. Yo soy el todo de todos. En él somos, nos movemos y estamos. Entonces lo que Moisés está viendo desde el monte es una especie de pantalla gigante, donde se le proyecta el final de la película. ¿Y qué es lo que ve? ¿Qué es lo que ve? Vamos a abrir Apocalipsis 21, versículo 10. ¿Qué es lo que está viendo Moisés en ese momento tan precioso? Que puso su mirada en las cosas de arriba y dejó de afligirse por lo que se pueden ver con los ojos del mundo. Apocalipsis capítulo 21, versículo 10. ¿Qué es lo que está viendo Moisés? Dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, y teniendo la gloria de Dios y su fulgor, era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. ¿Se parece o no se parece? Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad. Es lo que vio Moisés y lo que está viendo en este momento. Y avanzamos al versículo 22, porque también le pidió ver el santuario. Y Dios, en su infinita gracia, le muestra lo siguiente. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella,
y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Ah, ya. Entonces, ¿qué vio Moisés? ¿Qué vio entre líneas? No simplemente puso sus ojos en la tierra física, que dice que el mundo y todo lo que los ojos ven pasa, sino el Señor le hizo partícipe de la gracia cuando le permitió ver la meta, que es de Él mismo, habitar cara a cara con Él. Y para que quede claro, vamos a abrir Hebreos 11, versículo 13 al 16, para que no parezca conjeturas y que me estoy volviendo loco. Hebreos 11, capítulo 13. Bienvenidos a todos los hermanos que se siguen añadiendo. Hebreos capítulo 11, versículo 13. Dice: conforme a la fidelidad murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amén. Entonces, ¿por qué dice que Moisés la saludó, la vio y la creyó desde lejos? Fue aquí, precisamente en este versículo, donde parece que no dice nada, pero tiene una profundidad impresionante. Aquí, en este tiempo, Moisés se dio cuenta de la gracia. Él no se puso a llorar, no se puso a patalear, no se puso a murmurar porque no entró a la tierra física, el descanso por el cual trabajó 80 años merecidamente, entre comillas, sino que dijo: no me hables más de este asunto. Te voy a hacer ver tu porción, la final y la definitiva. ¿Sí? Y esa es la justicia de Dios también. No me hables más de este asunto. Vamos a abrir Lamentaciones 3, 25 al 28. ¿Estamos entendiendo hasta ahí, hermanos? ¿Estamos claros? ¿Me he podido explicar correctamente? Carlitos, si me permites, en la parte de 23 a 24, en la parte que dices que no se enojó, sino que cruzó esa partecita, no sé si me ayudan. Ya, dice, voy llegando. Pero el Señor se había cruzado contra mí, o se pasó contra mí a causa de ustedes, por lo cual no me escuchó, y me dijo el Señor: basta, no me hables más de este asunto. Es decir, ¿qué le dijo? Tú quédate aquí, yo voy al otro lado. No vas a pasar, pero te voy a enseñar mi gracia. No se enojó, ahí no dice eso. ¿Quedó mejor ahí, Sandrita? Sí, Carlitos, gracias. Ya, chévere. Entonces estamos en Lamentaciones 3:23. No, 3:25. Dice: bueno es el Señor a los que en Él esperan, a la vida que le busca. Bueno es esperar en queja, en murmuración, en lloriqueos. No, bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Versículo 28, lo más importante: que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Entonces, debemos recordar esta situación cuando Dios ha establecido algo para nuestra vida. Al igual que Moisés, nosotros podemos pensar que
eso necesitamos, que merecemos eso, que nos hemos ganado, que es nuestro todo, nuestra felicidad. Pero la gracia también implica eso, cerrar puertas, decir que no. La gracia también implica quitarnos lo que más queremos. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Sí, esta es una foto panorámica del monte Nebo, de donde narra la Biblia que subió Moisés a ver la tierra prometida. Y si pueden ver aquí en las... A ver, bueno, que se vea chévere. Aquí hay una tablita donde indica los lugares hacia donde ver. Por ejemplo, Belén, Qumran, el Monte de los Olivos, Jericó. Entonces, se presume que desde ahí Moisés estuvo viendo toda la tierra prometida. No he querido dejar pasar la oportunidad para que tengan una breve imaginación de lo que vio Moisés en ese momento. Ok, entonces, ¿qué era la gracia? La gracia, déjenme ver por aquí. La gracia es el medio por el cual buscamos las cosas de arriba y dejamos de procurar las cosas de este mundo. ¿Sí? Eso es la gracia. ¿Es un regalo inmerecido? Por supuesto, sigue siendo un regalo inmerecido. Pero más allá de eso, es el medio por el cual Dios rompe nuestra amistad con el mundo para que empecemos a poner el objetivo en las cosas de Dios. Y vamos a abrir Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Desde el versículo 16 para tomar contexto. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios es el que permanece para siempre. Eso es la gracia, que ese sea nuestro pensamiento, hacer la voluntad de Dios con miras a permanecer para siempre con Él. Y como resultado de vivir en la gracia, nuestro hablar va a ser Filipenses capítulo 1, versículo 21. Carlitos, ¿Sí? por favor, ¿me puedes repetir la cita bíblica anterior, la que ahorita dio? Claro. Primera de Juan capítulo 2, versículo 17. Primera de Juan 2. Gracias, Carlitos. Listo, Paticita. A ver, vamos a abrir, decía, perdón, Filipenses 1:21. 1:21, ¿sí? ¿Estamos ahí mismo? Filipenses, sí. Alguien que nos ayude con la lectura, por favor. Cuando habitamos en la gracia, esta va a ser nuestra respuesta. Amén. Porque Amén. para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Listo, hermanos. Eso es todo. Eso es toda nuestra vida. No tenemos que preocuparnos por la vida terrenal, sino por llegar a la Jerusalén celestial, creyéndola, confesándola y saludándola desde lejos. Porque ahora estamos como extranjeros en el mundo, peregrinando. Pero si ponemos los ojos en las cosas de arriba, permaneceremos para siempre. Amén. Vamos bien hasta ahí, hermanos. Bueno, espero que sí, estemos bien Amén. y me haya hecho entender Amén. clarito. Bien, seguimos con el segundo punto. Hablábamos del siervo. Moisés le dice, has empezado a mostrar a tu siervo. Y en el versículo, volvemos a Deuteronomio, desde el 28. Entonces, bueno, le dice en el versículo 27, sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás del Jordán. Entonces, ¿qué le enseñó Dios? El fin de la película. Sigue versículo 28. Y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. Aquí, pues, aparentemente no dice nada y es
algo que está súper clarísimo. Y para entenderlo, inevitablemente tenemos que acudir al lenguaje original. Dice, envía a Yehoshua. Él les hará heredar la tierra que verán. Él les hará heredar la tierra que verán. Entonces, para entender por qué es tan importante, un momento, voy a silenciar un micrófono que creo que está por ahí. Ok, ya se solucionó. Bien, entonces, en el español traducieron como Jesús y Josué como dos nombres diferentes. Y se pierde todo totalmente, porque ambos provinieron del mismo, que es Yehoshua. Sí, Jesús y Josué vinieron del mismo nombre que significa Yehoshua. Y este nombre Yehoshua es mejor digámoslo así, Yeshua es la contracción de Yehoshua. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es tan importante esto? No solamente está hablando del Josué terrenal histórico de ese momento, sino una profecía al futuro. Que necesitábamos que Yehoshua, la salvación de Dios, venga con nosotros para que Él nos haga entrar a la tierra prometida. Curiosamente, aquí no dice Yehoshua, hijo de Num, que es lo normal, es decir, no se menciona la descendencia. Y eso es lo curioso, no se menciona la descendencia. Entonces, retomando la idea al principio, este siervo, que era la mano poderosa y la grandeza del Señor, que ahora por revelación de su espíritu sabemos que es Yehoshua, es quien nos iba y quien nos hace heredar la tierra prometida. No hay otro nombre en los cielos, en la tierra, ni debajo de ella, ni otro por el cual se acceda a la salvación. Filipenses 2, 9 al 10 nos habla al respecto. Y esto significa la salvación viene de Dios. ¿Y quiere decir que Yeshua está mal? De ninguna manera. ¿Y Yehoshua es diferente? Tampoco. Viene siendo el mismo nombre. No hay que confundirnos, no hay que asustarnos. Simplemente entender que cuando dice Jesús y Josué, es un mismo nombre y tiene un mismo significado. Y aquí es una profecía para el futuro. Envía a Yehoshua. Él les hará heredar la tierra que verán. Y esto nos enseña que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. No existe Dios del Antiguo Testamento ni Dios del Nuevo Testamento. Cuando Yeshua dijo, de mí hablaron Moisés y los profetas, se refería a estas citas precisamente. Él está tan claro, pero tan velado cuando no tenemos su ruaj. Entonces, ¿qué nos está diciendo Moisés aquí entre líneas? Aparte de entender quién es Yehoshua. Que el fin de la ley de la Torá es el Mesías. Moisés, que representa la ley, cumplió el procedimiento de llevar al desierto, encaminarles bajo correctas conductas. Pero Moisés, como tal, no fue el encargado de atravesar la tierra prometida, sino bajo la orden, bajo la guía, bajo la tutela, bajo las enseñanzas y el liderazgo de nuestro Señor y Salvador, Yehoshua, es que podremos acceder a la Jerusalén celestial. ¿Ok? ¿Me hice explicar? Más allá en este versículo de estar hablando de una parte histórica, netamente de lo que sucedió ahí, que por supuesto es así, está apuntando hacia el futuro. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas hasta ahí? Algo que no haya quedado claro. Cualquier cosa, si me dicen por qué Yeshua es lo mismo que Yehoshua, es válido. Por favor. Si no, pues seguimos adelante. Bien, me alegro mucho. Sí, entonces, el fin de la ley es Cristo, no el fin de que se terminó. El objetivo de la ley es llevarnos hacia el Mesías. Y es lo que está pasando aquí. Moisés ordena a Yehoshua para que se ocupe de la guía del pueblo hacia la tierra prometida. Bien, avanzamos. Siguiente tema. Nuestra sabiduría. ¿Qué dice en el versículo 1? Ahora, pues, oh Israel,
escucha los estatutos y decretos que yo os enseño para que ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que el Señor, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardes los mandamientos del Señor, su Dios, que yo os ordeno. Bien, entonces, hablábamos a través del año qué son los estatutos y decretos, que es un problema porque a veces traducen una palabra como estatutos, luego la cambian a decretos, luego a mandamientos, y a la final no se sabe de qué mismo está hablando. ¿Se acordarán que alguna vez vimos que los estatutos eran las promesas inamovibles de Dios? Aquello que decía que se podrá caer el cielo y las estrellas antes de que Israel deje de ser mi pueblo. Una promesa inamovible. Y el correcto procedimiento que refleja la justicia de Dios para que seamos buenos administradores. ¿Ok? Entonces, aquí está hablando, oye Israel, las promesas inamovibles y los correctos procedimientos. Esta es la única manera para vivir en la tierra prometida. Segundo punto, antes de profundizar en el primero. Dios no necesita de nuestras buenas intenciones. No necesita que añadamos mandamientos, ni tampoco que les quitemos. No podemos creernos Yeshua y decir que el día de reposo ya no va, o que es de tal a tal hora, o que sí dice así el mandamiento, pero ahora se guarda así, porque yo creo que es mejor, o porque eso ya está abolido. No, lo que está escrito, y se tiene que cumplir. Que no nos parezca, que nos cueste, es un cuento diferente. Pero que empecemos a quitar hojas de la Biblia, a quitar palabras, a borrar mandamientos que no se acoplan a mi pecado, no es por ahí. Ok, entonces, respecto al primer punto, las promesas inamovibles y los correctos procedimientos. Se puede decir, por supuesto, con mucho respeto y no creyéndome como alguien que está en otro nivel, nada, sino que en el contexto cristiano, ¿de qué se vive? De las promesas. Dios me salvó y ya no tengo nada más que hacer. No hay mandamientos, no hay procedimientos, yo hago lo que quiero porque ya hice la oración de fe y con eso me basta. Si alguien me dice algo más, pues me está judaizando. ¿Sí? No, vamos a leer Hebreos 4:1. Un amigo muy querido sabe decir respecto a las promesas, cuando se adoctrina solo sobre las promesas sin necesidad de nada más, hay que comprarse una Biblia, versión lea lo que le conviene. Sí, solo resaltan lo que para ellos es importante y se olvidan de la otra mitad, del otro 100%. Entonces estamos en Hebreos 4:1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, algunos de ustedes parezcan no haberlo alcanzado. Temamos, porque ya pasó ese escenario. Salieron los hijos de Egipto, tuvieron la promesa de entrar a la tierra prometida y tuvo que morirse toda la generación, tuvo que caer tendida en el desierto porque les importó muy poco el cómo comportarse. Entonces, eso por un lado. Ahora vamos al otro extremo. Efesios 2, versículo del 8 al 9. ¿Puedo empezar a cumplir procedimientos sin las promesas? Sí, claro que sí. Y eso es sabiduría de hombres. ¿Por qué? Vamos a verlo. Efesios 2, versículo 8 al 9. Porque por gracia son salvos por medio de la fidelidad. Y esto no es de ustedes, pues es don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. ¿Sí? Entonces, tampoco vamos a caer en el otro extremo de que es por nuestra obediencia, nuestra brillantísima actitud, que entramos a la tierra prometida. Entramos porque hemos sido injertados a la promesa. ¿Cuál promesa? Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero entrar a la promesa implica cumplir con un estándar alto. Y también es otra promesa de Dios. Serán santos porque yo soy santo.
Y la única manera de ser santo, pues no va a ser haciendo lo que yo quiero, sino cumpliendo a cabalidad los correctos procedimientos, guiados en el nuevo pacto, que es nuestro Señor Yeshua, porque si no perdemos el horizonte y vamos a terminar como los hermanos de Galacia, ¿sí? Invalidando la fidelidad, la salvación por mis propias obras. No se puede caer ni en el extremo derecho ni en el extremo izquierdo. Todo tiene que ir acompañado en un 100%. Digo en un 100% porque no puede ponderar lo uno sobre lo otro. Necesita estar igualado al máximo estas dos, porque así reflejamos la justicia de Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando ya recibo la salvación y digo, me basta ser salvo? Me basta ser salvo es decirle a Dios, con lo que tengo es suficiente. No necesito nada más de ti, sino ahí sí todo nomás con lo que me has dado, pues me avanza para vivir en el mundo, porque eso es. Y es lo mismo que pasó en la parábola de los talentos. Vamos a abrir Mateo 25:25. Ya sabemos la historia. Repartió el Señor 5 talentos, 3 talentos y 1 talento. Los 2 primeros duplicaron lo que tuvieron y el último escondió el talento y narra lo que dice este versículo. Vamos desde el 24 para tomar contexto. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Qué está diciendo entre líneas? Yo me quedo con lo que es mío. Toma tu parte, que a mí me basta con lo que yo tengo. ¿Sí? No quiero ni más ni menos. Y es lo que dice en Apocalipsis 3:17. Les leo rápidamente. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Bien, y allá en Proverbios 28:9, ¿qué nos dice? El que aparta su oído para no escuchar la ley, su oración también le es abominable. Entonces, hermanos, recomendación en cuanto a este aspecto. Ni hacernos legalistas de creer que por nosotros mismos podemos, ni bajar la guardia y pensar que ya se acabó y que ya tenemos el pase asegurado. ¿Estamos claros hasta ahí? Amén. Amén. Bien, entonces volvamos a Deuteronomio 3, no, ya estamos en el 4. Versículo 5. Mirad, yo os he enseñado nuevamente leyes, promesas inamovibles y correctos procedimientos, como el Señor mi Dios me mandó, para que hagan así en medio de la tierra en cual entran para tomar posesión de ella. Guárdenlos y pónganlos por obra, porque esta es nuestra sabiduría y nuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Nuestra sabiduría delante de los pueblos. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está el Señor, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos. Y qué nación grande hay que tenga promesas inamovibles y correctos procedimientos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de ustedes. Nuevamente, no hay que profanar la Biblia, no hay que romper su unidad. La única hoja que hay que romper es la que dice el Nuevo Testamento, que inconscientemente hace creer que hay un antes y un después de Dios, que Dios reflexionó sobre su maldad, entre comillas, y ahora es solo gracia. No es así. Seguimos versículo 9. Dice, por tanto, guárdate y guarda tu existencia con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto,
ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Hermanos, todos los días tenemos que recordar cómo fue nuestra salida de Egipto, qué proezas hizo Dios, cómo de estar en un estado vil y menospreciado, de no valer ni siquiera con diferencia a favor, Dios nos hizo un real sacerdocio. Ese es nuestro aliento cuando estemos en debilidad, porque la debilidad tampoco se ha acabado. Pero recordemos todos los días de nuestra vida las cosas que nuestros ojos han visto. Cuántas maravillas incontables estoy seguro que sucedieron en su vida. Milagros de lo más espectaculares. Bien, que eso sea su recordatorio diario. ¿Ok? Seguimos, vamos a avanzar hasta el versículo 19, ya para terminar. Dice, aquí Dios empieza a hacer una advertencia contra la idolatría. Vamos desde el 15 para entender todo. Deuteronomio 4, versículo 15. Guarden pues mucho sus existencias, sus gargantas, pues ninguna figura vieron el día que el Señor habló con ustedes en medio del fuego, para que no se corrompan y hagan para ustedes escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave, alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque el Señor tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a ustedes, ojo, pero a nosotros, el Señor nos tomó y nos sacó del horno de hierro de Egipto, para que sean el pueblo de su heredad, como en este día. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Los gentiles tienen necesidad de tales cosas, de ver al cielo, de consultar a las estrellas, que el horóscopo, que cómo me va a ir este día, que la galleta de la fortuna. Los gentiles tienen necesidad de tales cosas. Es la porción que se les asignó a ellos. Pero a nosotros, en cuanto a mí, si se quiere leer, serviremos al Señor. ¿Por qué? Porque Dios nos tomó. Ese es el primer punto. Él nos tomó. No hay libre albedrío. No es que Dios estuvo esperando nuestra aceptación para tomar cartas en el asunto. Él solo extendió su mano poderosa y nos tomó. Un pueblo para Él. Un pueblo para su herencia. Un pueblo para habitar con Él. Y ese es nuestro privilegio. Y lo que dice más adelante Pablo, baste ya el tiempo de hacer las cosas que agradan a los gentiles. Entre ellas, pues, idolatría. Idolatría, ¿no? Ya sabemos, no solo imágenes, también a personas, a trabajos, a actitudes. Una idolatría también puede ser, es que así soy y no he de cambiar. Me estoy poniendo a mí por delante de todo. ¿Ok? Entonces, cuidado. Baste ya de hacer las cosas que agradan a los gentiles. ¿Por qué? Porque Dios nos tomó. Somos un pueblo de Él y para Él. Nuevamente, en Él somos, nos movemos y estamos. Separados de Él, nada podemos hacer salvo morir. Y es gracias a su promesa que ahora podemos exhibir su carácter. Bien, avanzamos al versículo 26. Es algo importante. Dice, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, que pronto perecerán totalmente de la tierra hacia la cual pasan el Jordán para tomar posesión de ella. No estarán en ella largos días, sino que sin que sean destruidos. Y el Señor les esparcirá entre los pueblos y quedarán pocos en número entre las naciones a las cuales les llevará. Y servirán ahí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Esto es increíble.
Porque antes de que ni siquiera lleguen a la tierra prometida, antes de que ni siquiera crucen el Jordán, ya está la sentencia puesta. Dios ya sabe la naturaleza del corazón humano. Nada le sorprende, sino que desde tan pronto Él dice que ya van a ser dispersados y destruidos, que no van a durar largos días en la tierra prometida. Y esto es importante, el versículo 29. Dice, mas si desde allí, es decir, donde estás disperso o donde fuiste dispersado, buscares al Señor tu Dios, lo hallarás, si lo buscas de todo tu corazón y con toda tu existencia. Entonces, abro la pregunta para el público. ¿Dios deja en mis manos la salvación? Porque aquí pone un condicionante. Si estamos dispersos, pero si le buscamos, si nace la actitud de nosotros, le vamos a hallar. Si nace de nosotros. ¿Es así? ¿Funciona así? ¿Nosotros le buscamos a Dios? ¿Depende de Mm, nosotros? sí, Carlitos. Silvita. Y bueno, mi opinión aquí es que todo viene del Señor. Incluso el deseo de buscarle, no es que porque nosotros hayamos sido buenitos o hemos hecho buenas obras, sino que Él a través de su Espíritu pone en nosotros el deseo de buscarle. Y Él nos encuentra finalmente. Correcto, Silvita. Muchas gracias. En efecto. Primero que nada, este versículo me añadía mucho pesar porque me mencionaba alguna vez que debo buscarle a Dios de tu corazón y yo decía, pero ¿cómo? O sea, si soy malvado, tengo errores, ¿cómo le voy a lograr buscar de todo corazón? Y dice que solo le hallaremos cuando le busquemos de todo corazón. Pone esa condición. Digo, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pues ya ahí con miedo orando y el Señor me escuchaba. Pero una buena noticia. Resulta que en el original no aparece un condicional. Es decir, no aparece ese sí, cumplen tal cosa, encuentran. No está así el texto. ¿Qué pasó con el traductor? Se rasgan las vestiduras diciendo que no quieren judaizar y con este versículo están promoviendo una doctrina en la que dependo de mis obras para encontrarle, si lo leo textualmente. ¿Sí? ¿Qué están diciendo? Que el hombre busca a Dios, no que Dios busca al hombre, si lo leemos textualmente. Si no sabemos nada más, tomamos este versículo y dice, si desde allí lo buscas, al Señor tu Dios lo hallarás. Si le buscas de todo tu corazón y de toda tu existencia. ¿Sí? Si te nace el buen deseo, lo vas a hallar, a ti, pero, porque Dios no te viene a tomar, tú tienes que buscarle. Y pues no les importó el conflicto que genera. ¿Cómo se debe leer versículo 29? Desde allá procurarán a Dios y lo hallarán porque lo buscarán de todo corazón y con todo su ser. Esto es una promesa. Así como es afirmativo que fueron dispersos y que pues, nos incluimos en esa dispersión, también es afirmativo que procuraremos a Dios. ¿Por qué? Porque lo buscaremos de todo corazón. Ahora, aquí en este versículo 29 hay dos veces la palabra buscarán y sin embargo son diferentes. La primera habla de alguien que se traza un objetivo, procurar algo. Ejemplo, yo procuro alcanzar mi carrera, terminar mi carrera. Y la segunda, de buscar, se refiere al deseo de acudir a un lugar porque escuchamos una voz, es decir, o porque una fuerza externa nos está llamando. Como un imán atrae a los metales, a eso se refiere la segunda palabra. Entonces, ¿qué quiere decir? Se lo puede leer así. Si en el futuro buscamos a Dios, es porque Él nos tomó, es porque Él nos llamó y porque Él nos atrajo primero. No en vano está escrito en Juan 10 que Él es el buen pastor, que nosotros escuchamos su voz y después de que escuchamos su voz empezamos a procurarle. ¿Ok? Entonces, no es mérito mío, no es que yo voy a lograr algún día buscarle de todo corazón, porque está escrito que no hay justo ni a uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, a menos que la gallina llame a sus polluelos. Y ahí sí, vamos a buscarle de todo corazón.
porque Él nos llamó primero. Y vamos a leer Juan 12:32 para terminar. Juan 12:32 dice así: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Nuevamente, no sé por qué pone condicional. Es como que si Jesús estuviera diciendo, si avanzo a resucitar, les atraeré a mí mismo. Voy a leerles otra versión donde lo afirma con autoridad. Y en cuanto a mí, cuando yo sea levantado a lo alto desde la tierra, atraeré a todos para mí mismo. Y esa es la situación, esa es la promesa en la que descansamos. Después de que el Mesías murió por nuestros pecados, por nuestros delitos, hoy andamos en victoria eterna esperando que aplaste la cabeza de Satanás, que sucederá en breve, dice la palabra. Entonces, esa es la situación. Si le podemos ver a Dios, si podemos buscarle, si le podemos procurar, si nuestra meta es la Jerusalén celestial, es porque hemos escuchado su voz, porque la gracia nos sujeta a sus promesas. Y amén. Con eso terminamos el estudio de hoy, hermanos queridos. Dudas, preguntas, discrepancias, es el momento. Carlitos, Paticita. se podría decir que entonces la gracia es definitivamente lo que Dios hace para nosotros, o sea, porque Él lo desea, cogernos como sus hijos, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Por puro afecto de su voluntad. O sea, por el amor que nos tiene. Por amor a su propio nombre más que todo. Porque Él se juró poniéndose al mismo como garante. Dice, Esa es la gracia. y Como usted decía, o sea, es el medio por el cual dejamos de ver las cosas del mundo y comenzamos a interesarnos más en buscar a Dios, pero porque Él lo decide. correcto. Bueno, Porque ese es Él, mi criterio personal, o sea, como usted decía, no hay cómo hacer lo que uno quiere, sino lo que está diciendo nuestro papito precioso. así es. Gracias, Carlitos. De nada, Paticita. Él pone en nosotros el querer como el hacer y nosotros no le escogimos a Él. Él nos escogió a nosotros. Bendito sea el nombre, sobre todo nombre. Algo más, hermanos. Cualquier cosita. Alguna señal de que han entendido. No porque ustedes no puedan, sino porque de pronto no expliqué claro. Pero No, Carlitos, completando lo que dijo Pati, que está clarito, o sea, es la conclusión, y es el tema de que para eso de la gracia no tiene nada nada que ver de que fue abolida la Torá ni nada, sino, o sea, es diferente realmente el concepto, sino es para dejar las cosas del mundo y para dedicarnos y ser como Él manda. amén, amén, Sandrita. Saben decir que la gracia existe desde el Nuevo Testamento. Pues ya vimos que Moisés fue partícipe de la gracia. Y nada más quiero acabar con este versículo, el que leímos al principio, Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículo 18, por favor. Dice, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestras mejores oraciones no le hacen justicia a los deseos que Él tiene para nosotros. Moisés le oró por entrar a la tierra prometida física
y Dios le indicó algo que está infinitamente más allá, que es la recompensa final. Entonces, hermanos, ese es el mensaje para esta mañana. Gracias por su atención. Si no hay más preguntas, acotaciones, un placer siempre. Shabbat Shalom, y vamos a orar para despedirnos. Bendito seas nuestro Rey y Dios Yeshua. Gracias por injertarnos en la promesa de entrar en tu reposo. Reconocemos aquí públicamente que no hemos hecho ningún mérito. No hemos tenido alguna actitud, algún sentimiento, salvo el de ofenderte. Pero gracias a que tú transformaste un corazón de piedra en uno de carne con tu agua, que es tu espíritu, nuestros pecados rojos se hicieron blancos como la nieve, resplandeciendo la luz que habita en nosotros por tu gracia. Gracias, Señor, por tenernos en pie hasta este día. Gracias por tu día de reposo. Gracias por santificarnos con tus mandamientos, Padre. Tu amor no lo alcanzamos a comprender, sin embargo, permítenos vivirlo día a día, alejarnos cada vez más de los afanes del mundo, de la necesidad de llenar nuestras carencias con algo de lo que nuestros ojos ven. Más ayúdanos a estar llenos en ti, Padre. Tú lo harás porque tú lo has prometido. A nosotros pon el querer como el hacer para andar en tus caminos, en tus procedimientos. Gracias por la vida de mis hermanos que se han conectado. Gracias por su vida. Seas tú sellando la palabra con tu espíritu en sus corazones para que pueda ser aplicada y exhibida. A los que no se pudieron conectar, a los que tuvieron que retirarse, Señor, seas guardando su día para que ellos puedan honrarte y experimenten tu shalom. Gracias, Padre, por permitirnos escudriñar tu palabra, porque ella es nuestra sabiduría y en ella hallamos vida. Escucha, Padre, esta oración con tu nombre, Yeshua. Amén. Gracias, hermanos. Amén. Ahora Amén, sí, amén. Gracias, Carlitos. Amén. Bendiciones Gracias, Carlitos. a Amén. todos. Shabbat shalom, shalom. shalom, shalom a todos. Gracias, un abrazo, se les quiere mucho. Hashem lo bendiga. Gracias, Carlitos. Shabbat Shalom. Shalom. Hashem le bendiga.